Temas internacionales, sin lugar a dudas, las comparecencias presidenciales en la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, ¿qué está pasando en Rusia y en Irán? Don José. Fernando, la primera cosa que debemos decir como la noticia, digamos, más importante a nivel internacional es la subida de tasas de interés por el fondo de la Reserva Federal. Por la Reserva Federal Norteamericana, que la subió en 0.75%, lo que eleva la horquilla o el rango entre 3 y 3.25, la más alta desde la crisis del 208, del 2008. Esto tiene como objetivo para la FED, dicho ayer, bajar la inflación a 2%, lo que significa que es probable que al principio del fin de año se tome otro incremento que eleve esta horquilla o este rango a 3.6, de entre 3.6 y 4.1. ¿Sí? Esto va a tener un efecto en el costo del dinero. Lo primero que pasó ayer, cuando este anuncio se hizo, es que se produjo una masiva venta de acciones. Porque la idea de estos incrementos es bajar el efectivo, el líquido en la calle para controlar la inflación. Esta es la base de esta teoría y va a tener efectos en nuestros países. El costo del dinero ahora, si no, vamos a preguntarle al ministro de Economía y Finanzas los efectos que esto va a tener en el costo de financiamiento para la República de Panamá, aunque nosotros seamos una economía dolarizada. Ahora imagínense para las economías cuya deuda está en la mayoría en dólares, lo que significa este incremento de la tasa de interés. Esto hay que prestarle atención por el efecto que ello pueda tener en general, Fernando, en la economía del mundo. Pero ayer lo importante es lo que está ocurriendo en Naciones Unidas, por una parte, y las decisiones que Vladimir Putin tomó junto con su su ministro de Defensa, Sergei Shoigu. No le pierda la pista a este hombre, que este hombre pronto va a ser suplantado. A ver, escucha lo que le estoy diciendo. Fíjese lo que está ocurriendo en Naciones Unidas. Se ha convertido desde ayer, lleva 2 días, hoy es el tercer día de intervenciones. Ayer hubo la intervención del presidente Biden de los Estados Unidos, una intervención que fue dura contra Rusia, dura, en la que Biden le advierte a Rusia y lo responsabiliza de lo que está ocurriendo en Ucrania y en el mundo. Y le advierte a él, después del discurso que Biden dio anterior a la intervención del presidente, en la que habla de reclutar 300.000 personas más y usa la amenaza nuclear como elemento de disuasión o de meter miedo. Entonces, el discurso de Biden ayer en Naciones Unidas fue duro. Le dedicó una parte importante de él a Ucrania y otra parte importante a ver el apoyo de los Estados Unidos y a la definición de la política exterior de los Estados Unidos. Es de obligatoria lectura para todos los países del mundo el discurso que pronunció el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Francia. Pero también es importante prestarle atención a las palabras del presidente de Ucrania, que ayer habló... ¿Se le permitió por primera vez? Sí, por una votación en la que más de 107, 101 miembros votaron a favor, 6 en contra. Los de siempre. El bloquecito de siempre votó en contra de que Volodymyr Zelensky hablara y habló por 19 minutos aproximadamente, en la que puso los 5 puntos básicos y en la que responsabiliza y pide juicio para Putin y su carulla que ha iniciado toda esta guerra de destrucción de Ucrania y que dijo que Ucrania peleaba por la paz, y se oponía a cualquier proceso de negociación que concediera ningún territorio. De hecho, Rusia está llamando a una especie de referéndum apócrifo en las regiones que ellos controlan para que esos territorios se declaren rusos. Es como legalizar un acto brutal. Pero lo que más llamó la atención ayer fue también este llamado de 300.000 reservistas que provocó el pánico en Moscú y en San Petersburgo, la gente huyendo, saliendo. Se colapsó el sistema, los trenes, todo. Y yo imagino que el gobierno tomó medidas para que la gente no salga. Bueno, ahora va a haber una migración rusa huyéndole a la guerra. Jóvenes que no quieren ser parte de la carnicería. Y Zelensky
Zelensky, yo no porque Zelensky, Bueno, Zelensky creo que le se dio puede más decir. armas, más armas. O sea, la guerra entra en una fase en la que viene el general invierno y las fuerzas ucranianas se mueven rápidamente. Si Putin estuviera ganando la guerra con lo que tiene, No tiene por qué no llamar. hubiera llamado a esto, porque él sabe el precio político que significa un llamado, y que no es total, un llamado de 300.000. Esos 300.000 hombres no van a estar listos ni uno, ni en 2, ni en 3, ni en 4 meses. Ese es un llamado para decirle a Occidente que él no está de acuerdo con negociar nada, meterle miedo a Occidente y ahora utilizar La amenaza la nuclear. amenaza nuclear. Pero fíjese qué consecuencia tuvo esto. Primero, la República Popular China reaccionó ayer mismo a través de su vocería oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hizo un llamado a la paz, a que se respete la integridad territorial de Ucrania. Así lo dijo China Popular. Pero además que se respete las preocupaciones de Rusia. Porque las preocupaciones de Rusia arrancaron porque Ucrania quería ser miembro de la OTAN. Ucrania nunca planteó, ni la OTAN planteó que formara parte de ella. De manera que esta posición de Rusia, la posición de la India, pidiéndole a Putin que se acabó esto, o la posición de Erdogan, que pide la retirada de todo el territorio ucraniano, ha dejado a Putin Solo. solo en este mare magnum y ahora con una población en su interior que ya comienza a salir a la calle a manifestarse. Ayer hubo 1000 detenidos. detenidos y manifestaciones en Moscú. ¿Y por qué Moscú? La cantidad de jóvenes que están en Moscú no han participado en esta guerra. Y este es el temor de las repúblicas, ex repúblicas soviéticas, que Putin intente reclutar gente en estas áreas. Y una parte de la guerra en Ucrania, Putin la está desarrollando con mercenarios del equipo Wagner, que él mismo armó. Es una especie de ejército privado. Sí, mercenarios que Mercenarios están asesinos. funcionando en África. Y Zelensky pide juicio para todos. En este marco de lo que está pasando ayer, en Nueva York, mientras estaba ahí, la fiscal de Nueva York, a ver, tengo el nombre por aquí, Leticia James, llamó a juicio al presidente Trump y a sus hijos Eso sí. por evasión y por haber declarado activos más allá de los que tenían y por haber mentido más de 200 veces. Oh. Esto es una nueva situación para el expresidente Donald Trump, mientras en Brasil el proceso electoral continúa. Estamos a pocos días de ese proceso electoral. La estabilidad en las encuestas se mantiene. Cuando yo hablo de la estabilidad me refiero a que los resultados semanales arrojan un promedio que oscila entre 9% de diferencia a favor de Lula y 15% a favor de Lula. Nunca ninguna encuesta en este proceso ha dado la ventaja a Bolsonaro. De las encuestas conocidas en Brasil, no hablo de encuestas apócrifas, hablo de las encuestas que normalmente se siguen en Brasil, oscilan en este rango. Y todo parece indicar que la estabilidad del voto en Lula está en 45% y la de Bolsonaro está en 35%. Lula ahora intenta entrar a las redes sociales, a las que Bolsonaro se ha adueñado, sobre todo con ese discurso radical, pero que una gran parte del empresariado brasileño y de los medios de comunicación le han dado la espalda al señor Bolsonaro. Al señor Bolsonaro. De manera que venimos a un proceso electoral y preste la atención a lo ocurrido por el huracán Fiona En Puerto Rico. en el desastre que dejó en Puerto Rico, el desastre que dejó en República Dominicana y que ahora entre las islas Cisco y Dominica está en categoría 3 a 4. Este huracán que se ha convertido en una fuerza mortal en Puerto Rico y que ha creado una gran cantidad de problemas agravados por el débil sistema eléctrico y creado una situación de urgencia en la isla del Encanto, afectando a miles de personas. Tuvo también su efecto en República Dominicana. Y preste la atención, porque nuestra solidaridad debe estar con nuestro. También preste la atención a lo que dijo ayer el primer ministro de Haití en Naciones Unidas. Estado fallido por excelencia. Es un desastre
lo que está ocurriendo en Haití, en un momento en que incluso China, entendiendo lo que está pasando, en un mensaje ayer que me llamó mucho la atención, habla de que la República Popular China requiere, en el caso de Taiwán, un proceso de unificación pacífico, esperando el tiempo que sea necesario, pero mantiene su política a defensa de una sola China, dos sistemas. De manera que creo que ha habido la posición de Putin de llamar a 300.000 reservas y de intensificar la guerra y de los bombardeos, aísla más a Putin. E incluso a pesar de que China es un aliado estratégico en términos de los intereses chinos, no lo interpreto correctamente, estas acciones últimas de Putin comienzan a aislarlo más de aquellos que, entendiendo que había que buscar una disuasión, entendiendo que se requiere una negociación, ya comienzan a comprender que lo que menos le interesa a Putin es la paz. es la paz. Así es.